Información de última hora, vamos hasta Venezuela. Declaraciones del gobierno venezolano. Atentados terroristas, de asesinatos selectivos. Y nada más y nada menos tenemos entonces que a las variantes que hemos ido observando y que voy a detallar a continuación, tenemos el suceso ocurrido en horas de la madrugada del día de ayer, en donde nuevamente este mismo sector opositor, con apoyo, repito, de Estados Unidos y Colombia, intentó una incursión armada, la cual fue obviamente derrotada, neutralizada el día de ayer con apoyo del pueblo de Venezuela, y en donde efectivamente en la localidad de Macuto este grupo mercenario intentó un desembarco para luego con vehículos y armas largas ocasionar nada más y nada menos a la población venezolana que está en cuarentena, al pueblo, bajo la cubierta de una sucia y totalmente, como dije inicialmente, reprochable, entre comillas, supuestamente que Operación por la Libertad, generar un baño de sangre en nuestro país. El contexto ya lo hemos dicho, un golpe de Estado, un intento de magnicidio. Ya vimos cómo a partir del suceso de los drones, del intento de magnicidio de los drones, con el uso de los drones en agosto del año 2018, a partir de allí se inicia esa nueva etapa que tuvo luego otra secuencia con los sucesos conocidos el día 24 de febrero como el Cucutazo. Recordemos que fue el intento de una intervención militar también mercenaria con la participación de actores que voy a mencionar posteriormente de nacionalidad estadounidense, que intentaron en la frontera colombo-venezolana, nada más y nada menos que con el disfraz de una ayuda humanitaria, de una presunta ingreso de ayuda humanitaria, generar acciones criminales, delictivas, mercenarias, con saldos de muertos y heridos en contra del pueblo de Venezuela. Posteriormente vimos cómo esos mismos actores que estoy aquí señalando reincidieron en la acción golpista y genocida el 30 de abril del año 2019. Nuevamente, los mismos actores, los mismos factores, retratados, fotografiados, filmados, llamando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que mancillara su dignidad, cosa que no han logrado, y reeditar, repito, épocas oprobiosas del siglo pasado en el Cono Sur, donde gorilas fascistas apoyados por los Estados Unidos se hicieron dueños prácticamente de repúblicas como Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, etcétera. Eso no va a pasar, porque está clara la conducta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ahora aún más cuando han visto cómo mercenarios a sueldos que nada más y nada menos han firmado contratos por 212 millones de dólares. Un dinero obviamente que fue comprometido del dinero saqueado y robado a PDVSA en Citgo, en Monómero, las cuentas que nos han tenido bloqueadas al país en el extranjero, al oro que nos han intentado también bloquear y robar en el extranjero. Con ese dinero robado a la nación venezolana, los actores que son señalados ya de manera directa por el propio autor material e intelectual de esta acción, nada más y nada menos, imagínense ustedes, hacer política ya a través de mercenarios que han tenido experiencia en asesinatos en el Medio Oriente y que pretenden nada más y nada menos que colocar, sembrar ese embrión criminal en nuestro país. Nuevamente, y a partir de allí, de esa secuencia de hechos que han sido derrotados por el pueblo, por la Fuerza Armada y por la justicia, porque haremos un balance de los detenidos, de los aprehendidos por estos hechos y de las órdenes de aprehensión que hemos librado y las alertas rojas contra estos criminales
la gran mayoría de los que están fugados hoy viviendo cómodamente entre Colombia y los Estados Unidos de América. Quiero entonces también detallar que a partir de allí, nuevamente, en marzo de este año 2020, un mayor general que mancilló, que humilló su uniforme, obviamente ya sabemos su nombre, Cliver Alcalá, aparece públicamente luego que se devela la trama de la captura de armas que iban a ser usadas para matar a venezolanos y venezolanas, confirma lo que ya veníamos nosotros observando a partir, repito, del hecho del intento de magnicidio frustrado en agosto del año 2018, que es el uso de las bombas, que es el uso de las armas, que es el uso de los carros bombas, etcétera, para sustituir la política y ocasionar, obviamente, un daño irreparable a la sociedad venezolana y a la democracia venezolana. Este sujeto, como bien sabemos, dijo públicamente que tenían un contrato firmado con un grupo mercenario, terrorista, que actúa en base nada más y nada menos al pago, y vean ustedes cómo se ha degradado el factor opositor en Venezuela. Ellos mismos dicen que el pago para supuestamente liberar a este país arranca con un contrato, ese era el primero, con el valor de $200 millones, y obviamente ya es público y notorio este contrato, y ahí vemos las firmas, nadie puede negar que son, en este caso las voy a mencionar a continuación, de el ciudadano Juan Guaidó, entre otros, del propio ex parlamentario prófugo de Voluntad Popular, Sergio Vergara, de un publicista a sueldo entregado a este tipo de operaciones mercenarias, conocido como JJ Rendón, y el propio Jordan Grudó, que aparece como el jefe pagado y tercerizado. Aquí tenemos que decir esto muy claramente, él no actúa de manera solitaria. Sabemos que lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos de América terceriza, es decir, le entrega el puñal a un tercero para que mate, supuestamente con mano ajena, pero obviamente aliado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Porque Jordan Grudó, luego que ha dicho lo que ha dicho, vive y está tranquilamente, como lo revelara la propia periodista Patricia Poleo, que lo entrevistó el día de ayer, en los Estados Unidos de América, sin que las autoridades judiciales tengan a bien ponerlo en auto, detenerlo, y con esos elementos de convicción llevarlo a los órganos de justicia, porque obviamente él está confesando que por el pago que no le dio, o sea, estamos hablando aquí de una pelea entre ampones, entre mafiosos, entre contrabandistas, no le paga a Guaidó los $212 millones, ni el adelanto del $1,5 millones. Fíjense ustedes que es la propia película de mafiosos, en donde unos se atacan a otros por, no unos denarios, no por 3 centavos. Estamos hablando de un anticipo de $1,5 millones de un contrato inicial. Era el primero de $212 millones supuestamente sacados para dar esta operación con dinero robado a la nación venezolana. En este sentido, hoy aparece un comunicado totalmente cobarde, desdibujado, timorato, de este usurpador, de este payaso, cada día más degradado en su figura, en su en el país, por estas acciones que ya no puede ocultar. Y yo quisiera, por favor, que a continuación, en un minuto apenas, veamos un video que hemos preparado para que se entienda claramente la secuencia de esta reciente trama. Por favor, adelante. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día. Estoy con Jordan, que es el representante de la empresa. Ya usted tiene los documentos y bueno, él habla inglés. Hi, Jordan. Nice to meet you. Hi, Mr. President. Nice to meet you.
Como le dije antes, bueno. Si quieres hablar inglés, tú sabes. Yeah. En compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Ok, después de tenían 5 días para pagar el retainer del contrato y nunca lo pagaron. 1.5 millones de dólares. Y eso hubiese probablemente sido suficiente para hacerlo todo. Sí, lo que pasó hoy era la operación de la que habla general Cliver Alcalá y que ellos todos estuvieron muy sorprendidos cuando a Cliver Alcalá se le arrestó porque él era una parte fundamental de esta operación. La operación todavía está en marcha y que se han activado celdas alrededor de todo el país y esta operación en La Guaira, en Macuto, es real. Él está hablando de La Guaira, de lo que pasó hoy. Okay. Como vemos, allí hay elementos de convicción, medios de prueba. Muy brevemente, en apenas 1 minuto y pocos segundos, hemos visto cómo cualquier comunicado, entre comillas, que eso no es comunicado, eso es un panfleto biliar, lo que puedan decir. Esos tweets totalmente temblorosos de un cobarde que sabe que la justicia más temprano que tarde le va a llegar. Y que efectivamente, vean ustedes aquí también en estos 2 tweets que voy a mencionar acá, que voy a citar, vemos cómo entre John Goycochea y Calderón Berti se reparten ficticiamente, de manera imaginaria, el dinero saqueado a la nación para el pago de este tipo de tramas tan miserables. Por ejemplo, aquí Humberto Calderón Berti, quien había sido designado embajador imaginario de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, y que estando allí él mismo no pudo dejar de vomitar con las acciones de ladronismo, de corrupción, donde el saqueo de monómeros se veía ahí en la propia oficina de nuestra embajada, en suelo patrio, cómo se repartían los contratos, de cómo las ganancias entre los factores del G4, del grupo donde está Voluntad Popular, Primero Justicia, Nuevo Tiempo y Acción Democrática, una pelea a cuchillo para ver quién se quedaba con la tajada del dinero de Venezuela para que nosotros podamos inclusive tener insumos para la producción de gasolina, para la producción de nuestro petróleo y todo lo que implica la exportación del mismo para nada más y nada menos finalmente comprar medicinas y alimentos. Agarra a Humberto Calderón Berti y le dice: el nombramiento de una persona, en este caso como Goycochea, sin experiencia como John Goycochea, como responsable del sector petrolero de Guaidó, es una bofetada a los miles de expertos petroleros venezolanos. Es una pésima señal. Y Goycochea le responde: señor Calderón, no he sido designado en ninguna posición petrolera, es un fake news. Una persona de su edad y experiencia debería de ser más serio al opinar. Repito, no he sido designado en nada, espero que usted, con su prontuario de negocios estatales, tampoco lo aspire. Es decir, lo llama prácticamente también mercenario, contratista de agencias extranjeras para, usando el tema petrolero, ganar dinero. Vean ustedes entonces cómo la mercenarización de la política venezolana ha llegado a estos niveles tan asquerosos que poco a poco estamos aquí detallando. Ahora bien, luego de estas revelaciones del día de ayer, que ya habíamos, por cierto, anunciado nosotros en unas anteriores comparecencias acá en la prensa, donde señalábamos que en la trama de Alcalá, vinculado en Colombia a la exfiscal general Liz Ortega Díaz y a su esposo y a otros prófugos de la justicia que están allá en Colombia, decíamos cómo efectivamente en 3 campamentos, vean esto, en 3 campamentos ubicados en Colombia, se intentó con armas robadas al Estado venezolano masacrar a nuestro pueblo. Esa operación fue develada y fue derrotada. Sin embargo, la secuela de aquello fue lo que ocurrió ayer en Macuto. Y es lo que vamos a ir precisando a continuación.
Allí participa, sin lugar a dudas, como dijimos, un mercenario a sueldo que quisiera hacer una especie de reedición bufa de John Wick, un actor, una película serial donde un asesino mata él solo a 300, a 500, a 1000 personas. Pero no estamos aquí hablando de una película, amigos y amigas venezolanas, estamos hablando de gente inocente que ha pretendido este grupo de mercenarios matar y que amenazan con matar, porque inclusive este Jordan Grudó amenazó a una periodista venezolana con matarla gratis. Me refiero a la colega, amiga de todos ustedes, Erika Zanoja. Este grupo, esta empresa de seguridad llamada Silvercop USA, está funcionando en la Florida, la dirige este sujeto. Es una empresa contratista especializada en nada más y nada menos acciones irregulares, que previo servicio de asesoría, repito, a corporaciones en evaluación de riesgo, etcétera, pueden participar también en secuestros, extorsiones, e incluso se presentan como capaces de realizar evacuaciones y de enviar equipos de respuesta de crisis alrededor del mundo en un lapso de 12 horas. O sea, imagínense esta película que pareciera de ficción, pero es real. Recordemos que la figura de los contratistas es un mecanismo que utiliza la CIA, como expliqué anteriormente, para tercerizar sus operaciones. Estas empresas mercenarias trabajan directamente o con autorización de los entes de defensa o de inteligencia de los Estados Unidos de América. Esto es público y comunicacional. Por eso es que el señor Jordan Grudó está tranquilamente en los Estados Unidos y no hay ninguna acción judicial en su contra, porque forma parte de ese plan de bañar de sangre a nuestro país. Es un mecanismo de privatización de la guerra y nada más y nada menos de encubrimiento de responsabilidades que comenzó a ser implementado, obviamente, y es nuestra idea, nuestra percepción, este tipo de acción fue desarrollada a partir de la derrota que sufrió el ejército de los Estados Unidos en Vietnam. A partir de allí comenzaron el uso de este tipo de mercenarios pagos para no aparecer las Fuerzas Armadas estadounidenses directamente en acciones tan bellacas como esta. Quiero recordar que una parte previa de ello, porque el pueblo de Venezuela tiene que conocer de dónde nace esto y no banalizar, no dejarle a los bots que no tienen seguidores, como se dice por ahí, o a los llamados youtubers, o a los instagramers, o a los tuiteros, etcétera, que son muchas de las veces bots sin ningún tipo de entidad real, dejarle ganar ventaja para, repito, atenuar, opacar y banalizar un hecho tan espantoso como el que estamos acá detallando y que ha tenido la acción del sistema de justicia de Venezuela y de los órganos auxiliares de justicia para que no haya impunidad. Recordemos la contra nicaragüense, financiada por los Estados Unidos, por cierto, con apoyo obviamente de, en aquel momento, vean ustedes, los carteles de droga de México y Colombia apoyaron, junto con los Estados Unidos de América y algunos países de Centroamérica, a los contras de Nicaragua, que durante una década bañaron de sangre esa nación hermana. La contra se atribuye nada más y nada menos que unos 17.000 asesinatos. Imagínense ustedes eso, hace 40 años, durante esa década criminal. Igualmente, la misma expresión se utilizó en países petroleros del Medio Oriente como Irak, Libia y Siria. Es decir, es el mismo nivel criminal de actuación que he querido aquí mostrar, que estos mercenarios, tanto extranjeros como venezolanos, han pretendido sembrar en nuestra Venezuela y no lo podemos aceptar. Yo quisiera escuchar el exhorto, yo quisiera escuchar el llamado de estos factores que se autoproclaman democráticos, que van al debate público y no violento, a deslindarse de esto que aquí está
pública y notoriamente y comunicacionalmente revelado. La participación de un factor político llamado Voluntad Popular, con sus aliados, particularmente muy hermanados allí, el factor político Primero Justicia, entre otros, para nada más y nada menos, repito, reeditar en Venezuela lo que ya ocurrió de manera dantesca en Irak, en Libia, en Afganistán, en Siria y en Nicaragua. En tal sentido, y ya para terminar, lo de Macuto, como bien he explicado, forma parte de toda esta acción que tiene una hilación directa, programada, por las múltiples derrotas que estos intentos han tenido, por la voluntad del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del sistema de justicia de parar esta acción o estas acciones que van en contra de usted, ama de casa, de usted, trabajador, de usted, niño, niña, padre, madre. Porque al final, cuando ellos dicen, no, vamos a lanzar un dron, vamos a atacar un cuartel, vamos a bombardear tal lugar, vamos a atacar con un carro bomba este y otro sitio. No, amigo, eso no discrimina víctimas. Y al final son gente de nuestro pueblo, buscan asesinar de manera directa a gente de nuestro pueblo para la toma del poder. Y como hemos visto en esos tuits, entre dos lúgubres personajes que quieren nada más y nada menos meterle la mano a nuestra riqueza petrolera, saquear nuestra nación y entregársela, como ya hemos visto que han hecho con Sidiu y Monómero, a una potencia extranjera. En tal sentido, quiero destacar que el día de ayer, en esta operación ya frustrada, se incautaron nada más y nada menos que 10 fusiles, una pistola Glock 9 milímetros, 2 ametralladoras AFAC robadas del Parque de Armas del Palacio Federal Legislativo el día 30 de abril del año 2019, 6 vehículos tipo camioneta, una lancha de 2 motores fuera de borda, cartuchos de diferentes calibres. En tal sentido, sobre este nuevo intento de magnicidio y de golpe de Estado que se quiso, repito, realizar por una de las vías, fue la vía marítima de Macuto, hemos designado a 2 fiscales del Ministerio Público, quien a partir del hallazgo de este hecho tan macabro en horas de la madrugada del día de ayer, los hemos designado para liderar las investigaciones que hemos adelantado en este caso. Son los fiscales con competencia nacional número 73 y 74, quienes están en este momento junto con el órgano auxiliar de investigación, que es el SEBIN, adelantando las investigaciones preliminares para la presentación de un grupo de detenidos. No son los 2 detenidos iniciales, el grupo de detenidos ha aumentado en las próximas horas ante los tribunales penales ordinarios. Repito, esta acción nosotros tenemos que agregarla con el número de detenidos y órdenes por aprehender se suma a la de el caso de magnicidio contra el presidente de la República. Por ese hecho hay 20 personas privadas de libertad, 14 con órdenes de aprehensión que se encuentran prófugos de la justicia. Operación Constitución, 12 privados de libertad, 3 por aprehender. Operación nuevamente Libertad 30 de abril, son nombres realmente bochornosos que le dan estos mercenarios utilizando palabras sagradas como la libertad para acciones y hechos de sangre. Tenemos entonces, por los sucesos del 30 de abril, 36 privados de libertad, 19 por aprehender. Operación Sukhoi, 6 privados de libertad, 6 por aprehender. Cuando decimos 6 por aprehender son personas que están prófugas, casi todas en Colombia. Operación Venezuela Honor y Gloria, 9 privados de libertad, 13 por aprehender. Operación Aurora, 29 privados de libertad, 15 por aprehender. Caso de mercenarios y tráfico de armas por Cleaver Alcalá, 2 detenidos, 21 por aprehender. Y se suman estos a los que en las próximas horas vamos a presentar ante los tribunales competentes
para dar un total aproximado de 114 detenidos. Vean ustedes, el sistema de justicia ha actuado. Aquí no puede nadie estar hablando muchas veces de manera distorsionada, y yo diría que con una muy mala intención de que aquí no ha habido justicia. Claro que la ha habido y la va a seguir, y va a seguir ocurriendo en los términos que manda la ley. Y en tal sentido, repito, tenemos hasta la fecha, sin contar los que van a ser presentados en las próximas horas, 114 detenidos y 92 por aprender, que son prófugos de la justicia, la gran mayoría viviendo en Colombia y en Estados Unidos, producto de todos estos actos criminales que arrancan el 4 de agosto con el intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República en la tarima presidencial. Quiero ya finalmente destacar lo siguiente. Venezuela hoy, más allá de las diferencias políticas, y así termino, necesita la unidad nacional de todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad. Como bien lo decía yo ayer en nuestra cuenta de Twitter, y lo repito el día de hoy, resulta simple y llanamente abominable, inédito yo diría también en la historia reciente, que en medio de una pandemia y una cuarentena, yo diría global, el mundo está prácticamente en cuarentena, resguardado en sus casas por esta acción letal del COVID-19. Resulta ser monstruoso que factores políticos cada día más señalados como asesinos, como criminales, como corruptos, como mercenarios, sin autoridad moral para ejercer ningún cargo, estén ahora, en esta hora lamentable de la patria y del mundo, combatiendo esta enfermedad tan terrible, pretendan aprovecharse de ello para bañar de sangre a nuestro país, para fomentar una guerra en nuestro país, para ocasionar muertos en nuestro país. Como están muy tristes de que en Venezuela, y duele que hayan 10 fallecidos por el COVID-19, ellos hubiesen deseado que fuesen 100.000, que fueran 200.000, que ocurriera en Venezuela lo que está pasando lamentablemente en los Estados Unidos de América, fosas comunes donde miles y miles de urnas son colocadas en huecos sin que vayan sus familiares a hacer las exequias, las honras fúnebres a los fallecidos, que normalmente son personas vulnerables que no pueden pagar los seguros millonarios en los Estados Unidos, o en Colombia, uno de los países con mayor índice de contagiados del COVID-19, y de Brasil, que son ese triángulo letal, criminal, que pretende, repito, apoyar este grupo de matones a sueldo para invadir y para masacrar nuestro pueblo. Eso no va a ocurrir, y aquí está el Ministerio Público de manera gallarda, valiente, siempre dando la cara por nuestro pueblo, enfrentando estos criminales y estas acciones terroristas. Muchas gracias. Bueno, el fiscal Tarek William Saab, en rueda de prensa del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a esta hora se refería a la incursión armada a Venezuela de un grupo de mercenarios ayer sábado. Decía que su objetivo era desestabilizar a Venezuela y dar un golpe de Estado. En ese sentido, anunciaba la asignación de 2 fiscales para adelantar las investigaciones sobre estos hechos ocurridos ayer en la madrugada en Venezuela. También anunciaba la incautación de 10 fusiles, una pistola, 2 ametralladoras estilo AFAC, 6 vehículos, una lancha y varios cartuchos de diferentes calibres que estaban destinados al uso de esta incursión armada ayer. Hizo un repaso además de las personas vinculadas a los actos de ayer sábado, incluyendo al ex marine estadounidense y mercenario Jordan Goudreau, quien confesó su participación en la organización de la incursión armada a Venezuela. En ese sentido, también mostraba pruebas que fueron presentadas ayer en el programa de una periodista venezolana que vincularían a Goudreau con el opositor venezolano Juan Guaidó.